La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Ahora, continuamos con más. Quiero que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes, gracias por dejarnos acompañarles. Les recordamos que las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales pueden localizarnos en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados Víctor Camacho. Bueno, como les habíamos mencionado, esta noche está con nosotros un amigo, investigador y sobre todo pues conocedor de este tema de la metafísica, así que nos da muchísimo gusto saludarlo nuevamente. Está con nosotros Sebastián en esta noche madrugada. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué dices? Pues aquí, ya ves. Aquí desvelándonos como todas las noches. ¿Verdad que sí? Nos da gusto saludarte. Fuiste a Argentina, ya regresaste. Sí, ya estuvimos por allá y ya estoy de vuelta. Qué bueno. Y allá en la Argentina, además de visitar familia, etcétera, aprovechamos también para participar de un congreso de metafísica que hubo en Buenos Aires. Qué bueno. Bastante importante porque este año se cumplen los 50 años del comienzo de la nueva era. Y por lo tanto de la coronación del maestro Saint Germain como rey de la nueva era. Uh-huh. Así que fue eso lo que conmemoramos en Buenos Aires en marzo, cuando estuve por allí. Y luego este sábado pasado también lo hicimos acá en la ciudad de Santa Ana. Oh, mira, qué interesante. ¿Qué fue coronación? Bueno, claro, todas las eras, que son periodos de 2000 años, tienen lo que se llama un avatar. Que avatar quiere decir el que desciende. Uh-huh. Es un ser, un maestro ascendido, un ser de luz que tiene bajo su cargo, de alguna manera, darnos la enseñanza para toda esa nueva era que comienza. Lo que más conocemos o lo que más fresco tenemos es al Maestro Jesús, como el avatar de la era anterior, la era de Piscis. Okay. Que si bien ya terminó, de alguna manera sigue muy activo todo el trabajo que se hizo en esos últimos 2000 años. Uh-huh. Y en 1954 se dio comienzo oficial a esta nueva era, que es la era de Acuario. Uh-huh. La era que está bajo la influencia del séptimo rayo, del rayo violeta, y cuyo avatar o cuyo rey es el maestro Saint Germain. Okay. Entonces así que eso es lo que estamos, claro, 50 años. 50 años de esta nueva era, de esta nueva energía que con tanta fuerza se está viviendo en realidad. Uh-huh. Si uno se pone a ver los cambios que han habido en la sociedad y en el mundo entero en los últimos 50 años. Claro. Ya claro, movidos por esta energía de libertad. Uh-huh. Que realmente está trayendo una revolución en toda nuestra vida, ¿no? En todo sentido. Bueno, desde la última vez que platicamos, que ya tiene buen rato, ¿no? Un par de meses, yo creo unos 2-3 meses atrás que estuvimos en el programa, pues ya muchos desvelados se han ido uniendo a lo que es la programación de los desvelados, nuevas ciudades hemos entrado, o sea que la familia de los desvelados ha estado creciendo. Ya hay más desvelados. Ya hay más desvelados por todos lados. Por todos lados. Entonces sería interesante, pues presentarte nuevamente, ¿no? Sí, presentarte perfecto. Nuevamente para que los desvelados que no hayan escuchado de ti anteriormente te conozcan, sepan de qué platicas, de qué hablas y de qué está hablando. ¿Qué es esto? A ver, Sebastián es de origen argentino. Sí, así es. Y pues conoces todo esto de metafísica. Exacto, esto que llamamos metafísica, que quiere decir lo que está más allá de lo físico. Uh-huh. En realidad es un grupo de personas que lo que hacemos es dar clases, conferencias, seminarios abiertos al público, uh-huh, en donde transmitimos en un lenguaje sencillo, bien fácil de entender, toda la enseñanza que llamamos de la nueva era, todo lo que el ser humano tiene que aprender y poner en práctica en esta era que comienza y para los próximos 2000 años. Okay. Así como podemos considerar que el mensaje y la enseñanza de la era anterior fue la enseñanza de Jesús, que se contiene básicamente en los 4 evangelios. Okay. Esta nueva era que comienza entonces trae también una nueva enseñanza que no es una verdad diferente, es la misma verdad pero puesta en palabras actualizadas de esta época. Ya no hablamos de pastores y de ovejas, de pescadores y peces, estamos hablando
con gente que vive en una sociedad moderna, y estas palabras y estas enseñanzas también están totalmente adaptadas a esta mentalidad, al conocimiento y al avance que la gente vive hoy en día. Yo creo que esa es la palabra correcta, una adaptación de lo anterior a lo moderno ahora, a palabras más... O sea, pasan dos cosas. Por un lado, en el comienzo de cada era, que es un periodo, como decía antes, de 2000 años, se hace una descarga muy fuerte y muy importante de enseñanza, porque es lo que de alguna manera va a sellar a toda la enseñanza de esa era, a partir del momento en que se realiza. Y eso lo hace generalmente una persona que no trabaja solo, ¿no? En el caso, por ejemplo, que, como decía antes, de Jesús, no fue él solo, sino que también estuvieron José, María, sus discípulos, bueno, mucha gente alrededor de él. En eso que llamamos la dispensación cristiana, esa gran descarga de energía que selló realmente los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. De la misma forma se ha sellado y se ha descargado toda esta enseñanza para esta era que recién comienza y que de alguna manera a través de estas actividades metafísicas la estamos dando a conocer. Y precisamente digo, para aquellos desvelados que tal vez alguna vez han leído uno de los libros más populares respecto a la metafísica, que es 4 en 1, ¿no? Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Yo creo que es el libro, ¿cómo se dice? Estandarte de lo que es la metafísica. Sí, ¿no? Realmente. Es llamativo la cantidad de personas, casi la mayoría diría, que se acercan a las clases de metafísica que han leído ese libro. Ajá, entonces, y que cuando uno dice metafísica saben de qué estamos hablando gracias a ese libro. Yo creo que es importante para aquellos desvelados que tal vez alguna vez han visto ese libro, lo han ojeado, se los han prestado, lo compró, lo ha leído. Bueno, pues es más o menos, no, sino que es lo que estamos platicando esta noche con Sebastián acerca de la metafísica, ¿no? Exacto. Entonces, 50 años de esta nueva era de Acuario. Y a veces es difícil de entender esto, ¿no? Porque la gente va a decir, bueno, ¿cómo que ya la época de Jesús terminó y empieza la época de San Germain? ¿Y quién fue él? ¿O qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo es esto? Bueno, a quienes vivían en la época de Jesús en los pueblos, las ciudades, el país donde él estaba, también les costó creerlo. Y también les costó adaptarse a esta nueva energía que venía. Y hay muchas personas de aquella época que continuaron con sus mismas creencias, con su misma religión anterior, que es el judaísmo, y que no han cambiado. Sí, que siguen esperando su Salvador. Y que al día de hoy, ¿no? siguen todavía sin creer en estas enseñanzas de Jesús. Okay. De la misma manera pasará con otras personas que seguirán creyendo solamente en el cristianismo y no serán capaces de darse cuenta que la verdad o la realidad o la vida excede y va más allá de toda religión, va más allá de una concepción de la vida. Y uno no puede quedarse encerrado pensando que la religión verdadera es el hinduismo o el budismo o el catolicismo o así con todas, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de un mismo Dios, de una misma realidad, de una misma vida. Todos los seres humanos somos uno, somos los mismos, por más que uno le rece a Alá, el otro le rece a Dios, el otro a Jehová. Ahora, ¿qué diferencia hay de la metafísica con el budismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo? ¿Metafísica qué es? ¿Una religión o...? Mira, la religión, como la teníamos concebida en las eras anteriores, va a cambiar completamente. Porque nosotros cuando decimos religión lo asociamos enseguida a dogmas, a reglas, a ceremonias y rituales que hay que seguir. O diferentes, por ejemplo, el bautismo, la comunión, diferentes sacramentos, o bueno, usos y costumbres que tienen las distintas religiones. Todo eso en la nueva era cambia completamente porque es una era de libertad. Eso quiere decir que la religión se va a liberar a sí misma de estructuras, de organizaciones, de instituciones y de reglas humanas. Okay. Es la primera vez desde... de las enseñanzas anteriores y las religiones anteriores, en donde los maestros ascendidos, o sea, la jerarquía espiritual de la tierra, ha dado la enseñanza personalmente y no a través de un ser humano encarnado. Ok, entonces ya... O sea que estamos hablando de una enseñanza totalmente purificada de todos los conceptos humanos, de todas las interpretaciones que nosotros podríamos darle a esas enseñanzas. Okay. Como por ejemplo, no sé, en el caso de Moisés, Moisés recibió
las tablas de la ley, recibió la enseñanza y Moisés dio también su enseñanza, pero él, bueno, la empapó con su propia interpretación y con su propia personalidad, de alguna manera. Todo lo que era Moisés como persona está como fundido en sus enseñanzas. Sebastián, déjame hacer la pausa. Regresamos para seguir platicando contigo en esta noche en el programa de Los Desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En Los Desvelados con Víctor Camacho. Así es, seguimos aquí en el programa de Los Desvelados, una noche muy interesante. Agradecemos a todos ustedes que siguen marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales sigan enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, experto en metafísica, Sebastián nos está comentando, nos está hablando, estabas comentando acerca de Moisés, cómo estos personajes a veces reciben la información, pero posiblemente por su carácter, por su forma de ser, llegan a contaminar esta información de alguna forma, ¿no es así? No diría contamina, sino que tiñe con sus propios conceptos la verdad, que en realidad es pura y no está contaminada por todo eso. Entonces, estas enseñanzas fueron dadas inicialmente por el maestro Saint Germain en 1930, cuando él personalmente contacta a Guy Ballard en Mount Shasta, en el norte de California. Y ahí es que comienza a darle toda esta enseñanza que nosotros hoy tenemos publicada en los libros y que ha sido mantenida tal cual él la dio, solamente que traducida al castellano y a otros idiomas, pero se respetó absolutamente esas palabras que él dio sin cambiarse. Con lo cual podemos estar seguros que esa enseñanza está desprovista de cualquier concepto humano. De limitación humana, por así decirlo. Tal como dijo, está ahí. Es la verdad, así como se podría decir los maestros ascendidos la ven. Y como ellos nos la explican. Vamos, platícanos de Metafísica 101. Vamos a la primera clase de metafísica. ¿Alguna persona que le interese esto, dónde tiene que empezar y cómo tiene que empezar? Bueno, la metafísica se ha difundido y se sigue difundiendo en el mundo entero, gracias a la publicación de los libros principalmente, porque eso es lo que llega a todas partes. Están prácticamente en las librerías, o si no, uno los puede conseguir de alguna forma. Y si no, la otra manera en que nosotros trabajamos muy activamente es a través de las clases. Damos clases semanales en distintas ciudades, en distintos países del mundo. Lo único que tendría que hacer la gente es contactarnos de alguna forma y ver si en su ciudad se están dando clases o hay grupos, o qué posibilidades hay de que alguien vaya a dar alguna conferencia o clases allí. A su lugar donde vivan. ¿En qué consiste la metafísica? ¿Qué hay que hacer cambios? ¿La gente qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que aprender? Estas actividades las organizamos de la siguiente manera. Por un lado hay práctica. O sea que nosotros en la misma clase ponemos en práctica lo que estamos aprendiendo. Y por otro lado la llamamos clase porque es una clase. Es una clase donde uno enseña o uno expone la verdad y la enseñanza y los demás aprenden. Entonces la dinámica es de esa manera, es como si uno estuviera haciendo un curso, ¿sí? De cualquier cosa que uno estuviera interesado en aprender. Y básicamente en las clases entonces se trabaja con libros que son el material de apoyo y de guía, y también el material que le va a servir a la gente para seguir profundizando en los estudios. Estos libros entonces contienen, por un lado, todas las enseñanzas de los maestros ascendidos. Por otro lado, también todas las enseñanzas que nos ha dejado Connie Méndez y que ella misma ha tomado de Emmett Fox, por ejemplo, de Unity, de distintos movimientos que ya iban perfilándose hacia la nueva era, como por ejemplo lo es Unity, en donde se enseñó el cristianismo, pero desde el punto de vista metafísico. Él lo llamaba metafísica cristiana. Y no enseñaba otra cosa que las mismas enseñanzas de Jesús, pero desde su contenido interno. Él daba la explicación de lo que eran las verdaderas enseñanzas del catolicismo o del cristianismo a través de Jesús. Ahora, la metafísica agarra
hinduismo, del cristianismo, de distintas filosofías, agarra lo mejor o de dónde se va? De todas las religiones, Ajá. toma la esencia, que es la enseñanza. Ujú. La enseñanza despojada de los ritos, de las creaciones del hombre. Ujú. Ejemplo, las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús son los 4 evangelios. Sus palabras, lo que él dijo, lo que él enseñó con su vida, Ujú. su enseñanza de vida. Eso es lo que la metafísica puede tomar para enseñar, para ilustrar, para ejemplificar de alguna manera esa verdad, usando la enseñanza y las palabras de Jesús. Como podríamos hacerlo usando las palabras del Gautama, del Buda, en el hinduismo. Lo mismo con los escritos antiguos del hinduismo, que son los Vedas. Ujú. Y así lo que uno toma entonces es la esencia de la verdad, y no lo que después los seres humanos inventaron como una organización o como una institución alrededor de esa verdad. Te doy un ejemplo. Jesús en ningún momento dijo, por ejemplo, que hay que ir todos los domingos a misa, Ujú. o que hay que comulgar, o que hay que confesarse. Esas son partes de las invenciones del culto, del rito, que hicieron las religiones. Podríamos decir que la metafísica es, ¿cómo podríamos decir? La finalidad de la metafísica es la felicidad del hombre. Bueno, que el pues, hombre encuentre la felicidad. o sí, algo por así. supuesto. En realidad, el único objetivo que nosotros tenemos con nuestras clases, al dar esta enseñanza, Ujú. es que el ser humano se aclare, conozca el sentido de la vida, entienda por qué vivimos, por qué existimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, para qué estamos acá. Ujú. Y por supuesto, al conocer un poquitito el funcionamiento de esa vida a través de unos principios o leyes, entiende por qué le pasan las cosas y entiende cómo tiene que hacer para ser feliz, para vivir una vida perfecta, sin problemas y con todo lo que uno necesita y con todo lo que uno quiere. Bueno, lo que acabas de mencionar es algo muy difícil, tener una... Es lo que todos buscamos en una última vida- instancia, sí, ¿verdad? Sí, pues todo el mundo está buscando la felicidad y Claro. una vida perfecta, ¿no? Bueno, lamentablemente hay mucha gente que no sabe todavía que la vida es para eso. Ujú. Uno a veces tiene como el preconcepto de que la vida es para sufrir y Ok. que la vida es para tener problemas, y en realidad ese es el error más grave. Ujú. Incluso ese error fue sostenido por varias religiones a lo largo de la historia. Que el Sí. hombre tenía que sufrir, que uno nace para purgar sus pecados y bueno, y todo lo demás. Ujú. Pero en realidad lo que muy pocos se dan cuenta y lo que muy pocos conocen es que el objetivo de esta vida no es ese, todo lo contrario. El objetivo de la vida es tener una vida llena de felicidad, en donde uno pueda construir cosas positivas para el bien de uno y de todos. Ujú. El objetivo es ese, es saber qué podemos aportar cada uno de nosotros para hacer de este mundo algo mejor, algo más lindo, algo que tenga oportunidades para crecer, para aprender, para todo. Bueno, suena muy bonito. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Ujú. En mi caso personal, Ujú. así se transformó mi vida. Ok. Y en el caso personal de muchísimos metafísicos que también he conocido y conozco, Ujú. pasa eso, sucede eso, que uno por ahí se acerca a la metafísica con problemas, con inquietudes, con ganas de cambiar muchas cosas de su vida, y con solamente poner en práctica todo lo que uno empieza a aprender, porque eso no se puede quedar en la teoría, sino ponerlo en práctica, Claro. la vida empieza a cambiar de una manera que uno realmente a veces se queda impresionado. Con esos pequeños es- cambios. Son, O grandes. son pequeños, pero si uno los va sumando, en 2 años puede ser un cambio inmenso en la vida de uno. De hecho, hasta el maestro Saint Germain dice en uno de sus libros, si uno pone en práctica estas enseñanzas, Ujú. en 2 años una persona cualquiera se puede liberar de todas sus limitaciones, de todos los problemas que tenga, y vivir una vida llena de felicidad, que es para eso que estamos vivos. Ok, entonces esta vida no es para tener problemas, Para broncas, ni nada de eso. Para nada, nos los inventamos nosotros. Ujú. Somos nosotros los inventores de nuestros propios problemas, porque lamentablemente no sabemos, nadie nos enseñó a utilizar nuestra mente y nuestros sentimientos de manera positiva y constructiva. Cuando lo que estamos haciendo normalmente, por ignorancia, es pensar lo negativo, es conectarnos con sentimientos de discordia,
como pueden ser el odio, la crítica, la separatividad, y no nos damos cuenta que esos mismos sentimientos que nosotros tenemos hacia otros están generando nuestra propia desgracia y nuestros propios problemas. Ok, esa energía que tú estás generando se regresa hacia ti, ¿no? Exactamente. Todo lo que sale de uno sale con el comando de nuestra mente, de nuestros sentimientos, de crear eso mismo que nosotros estamos calificando. Y si lo que estamos calificando es odio, es miseria, es pobreza, es fealdad, esa energía va a crear exactamente eso. Esa energía es el poder divino en acción, es el poder de la vida en acción que crea eso mismo que nosotros calificamos a través del pensamiento, del sentimiento y de las palabras. Y por supuesto de los hechos. Con lo cual, eso que nosotros estamos viviendo, esa vida, ese mundo, ese trabajo que tenemos, esa familia, esos amigos, todo lo que nos rodea, no es otra cosa que el producto de nuestra propia creación. Perfecto, Sebastián. Tenemos que hacer la pausa nuevamente, pero regresamos para seguir platicando contigo en esta noche, el programa de Los Desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que van manejando en este momento. Recuerden abrochar su cinturón de seguridad, es importante eso, y manejar a la velocidad correspondiente al lugar donde usted va en este instante. Nuestras líneas telefónicas ya conocidas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. También puede enviar sus mensajes a través del correo electrónico desveladomayor@gmail.com para que envíe también sus mensajes, historias y relatos. Bueno, esta noche con nosotros, originario de Argentina, experto en lo que es la metafísica, está con nosotros Sebastián en esta noche madrugada. Fíjate, Sebastián, que hace unas semanas, tenemos un amigo que es chamán de origen michoacano y pues en una ocasión estuvo con nosotros hablando acerca de lo que es la brujería, ¿no? Sí. Y él dice, bueno, a veces la brujería la creamos nosotros mismos. O sea, no es que alguien te haga algo, sino que nosotros mismos nos lo hacemos a nosotros. Claro. ¿no? Sí, Dice, sí. cuando tú piensas en envidia o piensas mal en alguien, Claro. esa energía la estás creando y se te está regresando, ¿no? Exacto. Y no es nadie que te esté haciendo un mal, simplemente tú estás generando tu propio mal, ¿no? Es solamente cosechar aquello que uno siembra. Y eso que uno siembra es lo que uno piensa, lo que uno siente, las cosas que uno hace. Y por ejemplo, esa gente que dice, no, yo estoy salado, me hicieron algo, me hicieron alguna brujería, algo así, o sea, Claro. Él es él mismo generando Claro. eso. Con solamente pensarlo, con solamente sentirlo y temer eso, al solamente alimentar ese pensamiento con su temor y con su duda, ya le está dando vida, ya le está dando fuerza, aunque nadie haya hecho nada, él mismo se lo inventó y él mismo lo sostiene. Por supuesto, la culpa siempre se la echamos a otro. Entonces decimos que alguien nos hizo algo. Y nunca somos capaces de darnos cuenta que la energía la creamos nosotros mismos. Pues es un problema grave, porque siempre buscamos un culpable. Siempre. Mira, el foco principal y fundamental de la enseñanza de la nueva era es la vuelta de la atención del ser humano hacia sí mismo y a descubrir que ese Dios que por tanto tiempo pensamos que estaba fuera, en realidad está dentro, y que uno es esa presencia divina. Las primeras palabras del maestro Saint Germain en ese sentido, su primera enseñanza es el yo soy. Él nos enseña a través de esas dos palabras el nombre de Dios, y no solamente el nombre de Dios, sino el poder creador que hay contenido en esas palabras. Él lo explica así, él dice, yo soy es la actividad de la vida. Y cuando uno dice yo soy, uno está invocando el poder creador del universo en esas dos palabras, para que esas palabras creen y califiquen la energía que vamos a decretar a continuación. O sea, cuando uno dice, por ejemplo, yo soy rico, uno está utilizando esas dos palabras, ese verbo poderoso, para crear la riqueza, la opulencia, y para atraer a nuestras manos todas las riquezas que uno necesita. Lo contrario sucede cuando uno afirma exactamente lo contrario. Okay. Fíjate cómo es el mismo poder
esa palabra Positivo. creadora, la que uno utiliza de una manera u otra, que podemos llamarla buena o mala, que podemos llamarla positiva o negativa, pero en última instancia reproduce eso mismo que nosotros decretamos. Ok, y ese decreto es lo que uno dice, ¿no? Eso es lo que uno dice, o aunque uno no lo O lo diga, si lo piense. piensa o lo siente. Entonces, si uno dice, ay, sí, porque estoy salado, como decías, o tengo problemas, o alguien me hizo algo, el solo hecho de pensarlo, el solo hecho de sentirlo, está calificando esa energía y está transformando ese mundo de uno para que represente y manifieste eso que uno piensa. En ese caso, que a uno le vaya mal, que a uno le falte lo que necesita, que a uno lo dejen solo, lo odien, o lo que sea que uno piense, ¿no? Pero eso lo está generando uno mismo. Lo está generando uno mismo. Uno mismo. Y entonces lo más grandioso de estas enseñanzas es que el único poder para cambiar nuestra vida está en nosotros. Y yo creo que pues una de las preguntas que más se podrían hacer respecto a esto de la metafísica, ayudar a la búsqueda de la felicidad y toda esta situación. Sí. Pero ¿qué habla acerca de la muerte la metafísica? ¿Qué habla acerca de la muerte? ¿Qué habla de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Hay infierno? ¿Hay cielo? ¿Qué onda? Bueno, es una buena pregunta. Mira, empecemos por aclarar que si en este momento estamos vivos, lo que más tiene que ocuparnos no es la muerte, sino a ver qué hacemos con nuestra vida. Okay, con nuestra Pero con existencia. esa aclaración, Ajá. digamos como introducción, sí podemos hablar un poquito sobre lo que, de acuerdo a distintos escritos, distintas teorías, nosotros manejamos como lo que sucede después de la llamada muerte. De hecho, que esto no es algo que ninguno de nosotros tenga el recuerdo de haber experimentado, porque eso es lo que justamente ninguno de nosotros tiene. El recuerdo de vidas pasadas o el recuerdo de qué pasó antes de nacer, o dónde estábamos, o qué era de nuestra vida. Pero lo que sucede es lo siguiente: nosotros no tenemos uno sino varios cuerpos. Tenemos este cuerpo físico, que es el que vemos, sentimos, tocamos, pero también está su contraparte, que es el cuerpo etérico, que es un cuerpo de luz que interpenetra todo nuestro cuerpo físico y el que en realidad opera a nivel de los sentidos. O sea, podemos ver, gustar, tocar gracias a ese cuerpo. Además, podemos considerar que las emociones son otro cuerpo, el cuerpo emocional. Y eso que piensa en nosotros, esa mente que razona y que piensa, es el cuerpo mental. Todo eso no es solamente lo que nosotros somos, sino que todavía hay más, lo que llamamos el alma y el espíritu. Cuando uno se muere, todo lo que no es el cuerpo físico se retira, se va de ese cuerpo y ese corazón deja de latir. Pero todavía seguimos teniendo nuestro cuerpo emocional, seguimos teniendo nuestra mente y por lo tanto seguimos sintiendo, seguimos pensando. O sea, todo se va menos el cuerpo. El Digamos, cuerpo se queda aquí. todo lo que nosotros somos se sale del cuerpo. Por lo tanto, el corazón se separa, deja de latir y empieza a descomponerse. Ahí pareciera que se vuelve loco. Todas las células no saben ya más qué hacer, no pueden responder a ninguna inteligencia que las dirige y sencillamente se descomponen. Y el cuerpo se vuelve, bueno, lo que ya sabemos. Pero en realidad el ser humano no muere. Nosotros seguimos vivos, seguimos despiertos, seguimos conscientes, tal como lo estamos ahora. Solamente que no tenemos un cuerpo. Estamos afuera de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo ya no está más con nosotros ni puede estarlo, porque ya nos separamos de él. Y se corta eso que nosotros llamamos el cordón plateado. Es un cordón de luz por donde llega a nosotros toda esa corriente de energía y de vida desde la presencia yo soy, que es nuestro espíritu. Cuando se corta ese cordón a nivel del corazón, entonces el cuerpo comienza a descomponerse. Y entonces nosotros empezamos a experimentar una retrovisión de toda nuestra vida, desde el último momento hacia atrás. Todo lo que nosotros vivimos aparece ante nosotros como una pantalla, como un cine. Y nosotros repasamos toda nuestra vida para grabar en ese momento todas las experiencias de esa vida. Luego que eso queda grabado, pasamos por una segunda instancia, por una segunda etapa en donde ya intervienen las emociones. Y comenzamos nuevamente a vivir toda esa vida hacia atrás, pero empezamos a sentir. Y lo que sentimos en ese momento es, primero,
todas las cosas que nosotros hicimos y que le hicieron daño a alguien, nosotros sentimos lo que sintió esa persona. Cuando nosotros traicionamos a alguien, por ejemplo, todo lo que sintió esa persona por nuestra traición, nosotros lo sentimos como si nos hubieran traicionado a nosotros. De esa manera, entonces, aprendemos el efecto que tienen nuestros hechos. Nuestros actos. Nuestros actos. Y entonces grabamos en esa conciencia la manera correcta de actuar, dándonos cuenta cuáles son las cosas que dañan a los demás y por lo tanto, en ese sentido, nos dañan a nosotros. Luego también podemos experimentar todas las cosas buenas que hicimos y todo el bien que le hicieron a otros, con el mismo objetivo. Siempre es aprender y grabar todo lo bueno de nuestras experiencias y sobre todo esa cadena de causas y efectos. Por eso es que la vida la vemos de atrás hacia adelante. Desde el último momento hacia atrás, hasta que nacemos. Porque de esa manera podemos hilar todas las cadenas de causas y efectos, dándonos cuenta qué fue lo que provocó nuestra situación en cada momento de nuestra vida. Pero estarás sintiendo los efectos y todo reviviendo esas emociones y esos sentimientos que le hemos hecho sentir a otros, sean buenos o malos. Sebastián, nuevamente déjeme hacer la pausa, pero regresamos. Muy interesante todo lo que está compartiendo con nosotros en esta noche. Sebastián, experto en metafísica, en el único y original programa de Los Desvelados. La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822. Desde México, 01800-681-1847. Continuamos con más. Así es, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Entramos de lleno en nuestra segunda hora de programación, transmitiendo en vivo e en directo para todos ustedes a lo largo y ancho de la Unión Americana, partes de la República Mexicana. Nuestras líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. A través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, pues esta noche muy interesante, está con nosotros investigador, ahora sí que experto en el tema de la metafísica, Sebastián, y bueno, pues antes de irnos al corte, Sebastián, nos estabas mencionando lo que podría ser el infierno, básicamente, ¿no? Por decirlo así, que estaremos sintiendo remordimientos o rencores de lo que se hizo. Exacto, porque la primera parte de lo que nosotros sentimos son todos los sentimientos más bajos y los que podríamos llamar negativos. Y que fueron para dañar a otros. Eso es la primera parte por la que pasamos. Que lo podés llamar el infierno, lo podés llamar el purgatorio, es lo mismo. En realidad es cuestión de duración. Porque el purgatorio... Depende de lo que hayas hecho. Claro, porque el infierno parecería que es para toda la vida, pero en realidad no existe tal cosa como para toda la vida. Sino que el propósito de la vida no es que suframos, es que aprendamos. Entonces uno no va a estar en un infierno quemándose en una hoguera por la eternidad. No tendría ningún sentido vivir para eso. Lo que tiene sentido es que sí pasemos a través de algún sufrimiento que nos enseñe y en el momento que aprendemos ya no tenemos por qué seguir sufriendo. Sino que el objetivo de ese sufrimiento no es otra cosa que para aprender. Es lo mismo que cuando uno pone la mano en el fuego. Si uno no se quemara, dejaría la mano y se quedaría sin mano. Entonces el dolor que nosotros sentimos no es para otra cosa que para salvar esa mano y para tener el cuerpo entero. Entonces el sufrimiento tiene ese sentido, que aprendamos el correcto actuar, que aprendamos los efectos que producen nuestras acciones en los demás. ¿Y ese aprendizaje se lleva a otra vida después? ¿O? Todo eso queda guardado en nosotros. Luego de eso, entonces, pasamos también por distintas etapas en lo que podríamos llamar el cielo. Son etapas de creación, son etapas de mucho aprendizaje, de aprender a crear con la energía. Y también llegamos un momento a planificar, en alguna medida, nuestra próxima encarnación o nuestra próxima vida. Digo en alguna medida porque eso depende también de lo que llamamos el karma de cada uno, que son las cosas que nosotros mismos generamos por nuestros hechos anteriores y por lo tanto hay cosas que podemos decidir, pero otras que están dadas.
que son los efectos de lo que nosotros mismos causamos. Anteriormente. No sé si me explico. O sea, uno tiene cierto margen de elección para su próxima vida, pero también uno tiene como que saldar un karma o saldar ciertas deudas de cosas que uno creó en vidas anteriores y por lo tanto hay cosas que uno no puede elegir. Que te tocan al chaleco, no hay más. Que tocan y que fueron generadas por nosotros. Y pasar por esas experiencias es la manera de limpiar esas energías que nosotros mismos creamos. Ok, y cuando llegas a tener nuevamente la oportunidad de tener otra vida Sí. en esta tierra, me imagino, o Sí. hay otras tierras. No, siempre es en este planeta Tierra. Hay otras tierras, hay otros planetas, hay otros esquemas de evolución en otros sistemas solares, pero las vidas no se mezclan. Todas las corrientes de vida, por así llamarlas, que están evolucionando en un esquema o en un planeta, siguen evolucionando en ese planeta. No puedes cambiar a otro lado. Uno no puede decidirlo. Ok. Se puede llegar a dar el caso excepcional en donde se pueda recibir en un planeta la asistencia de seres que se ofrecen de otros sistemas más evolucionados para ayudarnos a adelantar, como fue el caso de este planeta. Que no son seres que vienen en platos voladores, sino que son seres cuyas almas encarnan en cuerpos humanos. Y nosotros, para nosotros es un ser humano más y nunca nadie puede ni tiene manera de enterarse que su origen fue, o el origen de su evolución comenzó en otro sistema, en otro planeta. O sea que hay seres en cuerpos terrestres, pero que han evolucionado en otro lado. Los maestros nos han comentado de esto, nos han dicho que sobre todo en los momentos en que la humanidad estuvo más retrasada y necesitaba más asistencia, algunos seres se ofrecieron de algunos de otros planetas que estaban más evolucionados que el nuestro para encarnar en este planeta y ayudarnos con su propio impulso a avanzar en nuestra evolución. ¿Ya han dado ejemplos de eso o les han dicho? Por ejemplos? ejemplo, el anterior señor del mundo, dentro de la jerarquía espiritual de la Tierra, el máximo regente o la máxima autoridad es la que se llama el Señor del Mundo. Y el anterior Señor del Mundo fue Sanat Kumara. Sanat Kumara es un ser del planeta de Venus, que vino a la Tierra, se calcula hace 4,5 millones de años, cuando la humanidad estaba en su punto más bajo de caída o de involución. Bueno, pues nos acabas de mencionar de que hace, ¿qué? 4 millones de años vino uno de Venus y estuvo ayudándonos. Bueno, quien era el señor del mundo en Venus, o sea, quien era el máximo regente en ese planeta. Que podríamos decir como Saint Germain o algo así. Bueno, en realidad más todavía. Más todavía. Sí, porque Venus se encuentra en lo que son el esquema de evolución de un planeta. Está toda una, ¿cómo decir? Todo un ciclo adelante. No sé si has oído hablar que últimamente se menciona, se dice por ahí como que la Tierra tiene que ascender a la órbita de Venus. Por ahí andan diciendo cosas por el estilo. En realidad lo que quieren decir es que todo este planeta, con todas las corrientes de vida que evolucionan en este planeta, tienen que dar un paso adelante en la evolución. Y tienen que ponerse a la altura de ese planeta que es Venus, que nos lleva en este camino de evolución toda una vuelta adelante, están ellos. Es algo así como decir que en Venus todos los seres son maestros ascendidos. O todos son santos. Ya no necesitan encarnar en cuerpos físicos como nosotros. O sea que nosotros estamos en kinder y ellos ya están en preparatoria, universidad. Más o menos así. Entonces, bueno, el director de esa preparatoria, que era el señor del mundo en ese planeta, Sanat Kumara, fue quien hace 4,5 millones de años se ofreció voluntariamente a venir a la Tierra para darnos un impulso en nuestra evolución, porque habíamos llegado al punto de crisis más bajo y sin una ayuda externa nosotros por nuestra propia cuenta no íbamos a avanzar. Pero ¿qué pasa si hace 4,5 millones de años no estábamos nosotros según nuestra historia? Tenemos 120,000 años atrás. Exactamente. 100,000 años que llegamos aquí. Sí, mira, esas cosas con el tiempo y no mucho tiempo, dentro de muy poquitos años, se van a empezar a corroborar. Porque la ciencia está avanzando a pasos agigantados.
y todos los avances en los descubrimientos, en los instrumentos de medición, de alguna manera y en poco tiempo van a empezar a corroborar todas estas cosas. Todo lo que nosotros pensamos hoy acerca de la historia no es otra cosa que el producto de nuestra propia limitación para poder investigarla y para poder medir la antigüedad. Pero va a haber futuros descubrimientos, va a haber nuevos instrumentos para medir la antigüedad de las cosas y nos vamos a dar cuenta que en realidad todas estas enseñanzas coinciden o van a coincidir en algún momento con todos estos nuevos descubrimientos. Está interesante lo que menciona Sebastián y tenemos a Laura aquí que tiene una pregunta para ti. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Bien. Una preguntita. Hace rato habló sobre que la brujería uno mismo la forma o la trae, algo así. Sí. Entonces, yo quisiera saber, una parienta mía, cuando yo era chiquita, la vi que ella por venganza de que el novio la embarazó y luego la abandonó y cosas de eso, ella empezó fue con alguien, me imagino, y le puso un montón de velas, me parece que eran rojas y no sé qué otras cosas, todo un cuarto lo usó para hacer esas cosas. Sí. Total que después el hombre que era un licenciado, empezó a beber mucho y terminó de homeless. Sí. Entonces yo quiero saber cómo es posible si uno se atrae la propia vibras negativas o la mala suerte, lo que sea, cómo es posible que esa persona, esa parienta mía, haya influido en la actitud de la otra persona. Mira, es una buena pregunta. Por un lado, nosotros no sabemos ni podemos estar seguros de la influencia directa de esas velas o de todos los rezos que haya hecho ella en relación a lo que después le sucedió a él. Podemos decir que es una coincidencia, podemos decir que fue por culpa de eso o que eso actuó. Ahora, a mí lo que me gustaría aclarar en este punto es cómo funciona la energía. Para que nosotros nos demos cuenta cómo hacemos las cosas. Ok, solamente espérame un segundito, Sebastián, nuevamente tenemos que ir a la pausa, pero regresamos para seguir platicando contigo en el programa de Los Desvelados. Sigue participando, continúa contando tus historias aquí, en Los Desvelados con Víctor Camacho. Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Saludos especiales a todos ustedes en esta noche y por supuesto agradecemos a toda nuestra gente que sigue marcando nuestras líneas telefónicas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Recuerden que también pueden enviar sus mensajes a través de las redes sociales, en Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Esta noche con nosotros, experto en metafísica, un gran amigo, investigador, Sebastián está con nosotros en esta noche madrugada. Y bueno, yo tengo una pregunta para Sebastián. En las investigaciones que han hecho, ¿cómo pueden asegurar que hubo en Venus hace 400 años? Mira, esto tiene mucha relación a lo primero que le había dicho a Víctor cuando me preguntó acerca de lo que pasa después de la muerte. Lo que más se ocupa la metafísica y lo que más nos tiene que ocupar a todos los seres humanos es nuestra vida actual, lo que nosotros estamos viviendo, nuestros problemas y cómo solucionarlos, cómo hacer para transformar esa vida llena de problemas en una vida llena de felicidad. Eso es lo único importante. Ahora, esto que está más allá de lo físico, esto que llamamos metafísica, tiene tanto tema y abarca tanto para estudiar, para investigar y para profundizar, que uno se va por esos lados de qué pasa después de la muerte, o cómo fue la evolución de la humanidad, qué pasó hace 4 millones de años, cómo fue lo de la Lemuria, la Atlántida y todo ese rollo y esa historia. Lamentablemente, no hay manera de saber estas cosas, salvo por las palabras de quienes tienen contacto con los registros de todos estos hechos. Y ellos son los maestros ascendidos. Y esto sucede por la siguiente manera. Todo lo que sucede en cualquier lugar queda grabado
en lo que se llama los éteres del lugar, en el ambiente, en el plano etérico del lugar. Esta misma conversación que nosotros estamos teniendo ahora está grabada en los éteres de este salón. Entonces, hay quienes los maestros ascendidos tienen esta capacidad de leer los registros akáshicos, que son los éteres o la memoria de cada lugar y de todos los hechos que sucedieron en esos lugares. Ellos tienen acceso directo. Y cuando ellos necesitan saber algo que sucedió hace tiempo, ellos directamente vitalizan esos registros con su propia energía y los vuelven a la vida. Y esa historia sucede ante sus ojos como tan real como sucedió hace los años que hayan pasado. ¿Es como meterse a una ventana dimensional? Exactamente, es como meterse a una ventana dimensional y ser testigo de todas esas cosas que pasaron hace millones de años. Quienes tienen la posibilidad de hacer eso son quienes nos han contado cómo fue toda esta historia, qué pasó en la Lemuria, en la Atlántida, qué pasó hace 4,5 millones de años, quién fue Sanat Kumara, cómo vino a la Tierra y todo lo demás. Todo esto fue contado con las palabras propias de los maestros ascendidos y también es parte de la enseñanza que nosotros damos. Como decía antes, no para que la gente se concentre en estas cosas, porque saber eso no va a resolver tu vida. Saber eso en todo caso te va a traer más claridad sobre algunas cosas, te va a expandir el campo de visión de la realidad y de la vida. Pero en última instancia, la metafísica práctica es la metafísica que te puede ayudar a resolver los problemas. Es la metafísica que te ayuda a comprender, por ejemplo, esta pregunta que me hicieron hace un ratito, que me hizo la señora Laura. De qué pasa con una chica que le puso velitas al exnovio y entonces el exnovio terminó siendo un homeless. Miren, nosotros generamos la energía con nuestro pensamiento y con nuestro sentimiento. Es algo así como que nosotros estamos recibiendo en este momento un torrente de luz y de energía incalificada, que nosotros la calificamos con lo que pensamos y con lo que sentimos, y esa calificación, esa energía calificada sale hacia afuera para manifestar y para traer a nuestra vida y a nuestro mundo eso mismo que nosotros estamos calificando, siempre y cuando no dañe a otros. Nosotros no podemos usar ese poder creador del yo soy, esa palabra creadora, para dañar a otra parte de la vida, salvo que la otra parte de la vida acepte ser dañada y quiera ser dañada. Pero entonces es ella misma la que se está provocando el daño y la que está abriendo las puertas a esas energías negativas generadas por otros. No sé si me explico. O sea, uno puede desearle el mal a otro. Uno puede insultar, injuriar y todo lo demás. Pero la otra persona es la dueña de su propia vida. Y si la otra persona le abre las puertas a las injurias, a las calumnias y a los insultos, le está abriendo la puerta a la destrucción. Ahora, ¿qué pasa si de repente esta persona nunca supo que esta otra mujer o que la mujer le estaba haciendo algo? Si nunca supo, no hay manera que esa persona sea de alguna manera afectada por esa energía, salvo que esa persona esté viviendo con una energía baja generada por él mismo. ¿El remordimiento sería? No, remordimiento. O sea, por ejemplo, una persona que, como dijo ella, que empezó a tomar y empezó a ir por el alcohol y todo eso, ¿no? O sea, una persona que empezó a calificar la energía negativamente, pero él mismo. Empezando o partiendo de la base que hizo algo indebido con esta chica, y eso ya es una energía mal calificada que también se le va a devolver. Empecemos por eso. Porque hizo algo de lo que no se hizo cargo, por así decirlo. Claro. Generó una energía y él va a tener que responder por esa energía. Consecuencia de lo que hizo. Entonces, esa persona que fue capaz de hacer eso, seguramente no continuó su vida calificando positiva y constructivamente la energía. Lo más probable es que esa persona haya seguido calificando negativamente la energía con más odio, con más violencia, con más agresión, con más separación, con más crítica, además de la que le hizo a la chica esta. Y toda esa energía negativa fue la que se le terminó devolviendo y manifestando esa condición en la que él terminó, generada por él mismo y no por otro.
Bueno. Entonces, la idea es que nosotros nos demos cuenta que somos nosotros los dueños de nuestra propia vida, de nuestras propias condiciones, y nosotros generamos esas cosas que nos pasan. O nosotros les abrimos las puertas sencillamente poniendo nuestra atención en lo negativo, aceptándolo y dándole poder. Sebastián, tenemos un comentario para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy interesante lo que estás comentando. Sí. Pero lo que tú dijiste de que las personas que nacen y mueren en este planeta no se van a ir a otro planeta, yo estoy de acuerdo en eso. Estoy de acuerdo en eso porque he escuchado y he leído varias cosas donde comentan lo mismo, pero escuché también a una persona sobre la reencarnación y él explica que los que nacemos y morimos en este planeta Tierra van a ser aquí porque estamos hechos bajo la misma frecuencia radial del Sol y no vamos a irnos a otra dimensión o a otro planeta porque no va a sobrevivir esa energía de nosotros, o sea, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, el cuerpo físico muere aquí, pero los otros cuerpos quedan vivos. Muchas veces no recordamos vidas pasadas, pero puede haber trances hipnópticos que realmente puedan llevarnos a mirar parte de nuestras vidas pasadas. Y es muy interesante lo que estás diciendo de la brujería, pero ponte tú a pensar que el poder de la palabra es la imagen que crea en la mente. Si esta persona en realidad nunca escuchó o miró que esta muchacha la estaba embrujando con velas y con rezos, pero la imagen o las imágenes que ella haya tenido en su mente las pudo haber proyectado en la mente de la otra persona con las tres fundamentos principales, que es la voluntad de ella de causarle el daño. 2, el poder de la mente puede causar que la otra persona haga cosas también, porque existe la telepatía y hay gente que capta lo que la otra persona está pensando, incluso hace lo que la otra persona está pensando. Tengo que ir a la pausa, pero ahorita regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche. Sebastián, experto en metafísica, el programa de los desvelados. Para seguir escuchando más historias como estas, no le cambies porque Los Desvelados con Víctor Camacho ya regresan. Así es, continuamos aquí en el programa de Los Desvelados. Saludos a todos ustedes que están en casa. Gracias por dejarnos acompañarles. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, a través de las redes sociales siguen enviando sus mensajes, preguntas, puntos de vista. En Twitter bajo Los Desvelados, en Facebook Los Desvelados, Víctor Camacho. Bueno, esta noche con nosotros, experto en metafísica, Sebastián. Sebastián está también contestando a sus preguntas que usted nos vaya a hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Tenemos a Ada en la línea telefónica. Saludamos a Ada en esta noche. Ada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida al programa de Los Desvelados. Le escucha Sebastián también, ¿eh? Buenas noches, buenos días. Buenos días. Gracias por ese programa tan interesante que tienen esta noche, que siempre tienen ustedes, pero esta noche está súper. Bueno, le agradecemos. Me llaman. Gracias, Ada. ¿Y tiene alguna pregunta para Sebastián? Sí, tengo una pregunta. A ver. Dígame. Yo he ido a unos cuantos grupos de esto de metafísica. Sí. Y yo he notado que ellos, dentro de las enseñanzas que ellos tienen, porque ellos no obligan, como usted dijo, ellos orientan a las personas a que no, unos a que no coman carne, otros a que no coman chocolate, otros a que no haga lo que quiera usted. Sí, ellos dicen que haga lo que quiera, pero ellos orientan. Sí, exacto. Ellos orientan, entonces yo veo que las religiones no hacen eso. Claro. No le prohíben, no son dogmáticas y no, ¿por qué sucede eso? Claro. Bueno, eso es como decía antes, o sea, estamos entrando en una nueva era y esto que podría convertirse algún día en una religión de la nueva era va a ser algo completamente libre. En relación a la carne, el cuerpo va a dejar de necesitarla y cuando dejemos de necesitarla ya no la vamos a querer comer, no va a ser por obligación ni por prohibición. Y lo mismo pasa con todo el resto. Sencillamente uno cuando aprende a calificar positivamente y constructivamente la energía, comienza a purificar sus propios cuerpos y empieza a vivir de otra manera, sin que haya imposiciones ni reglas dogmáticas. O sea que el mismo conocimiento te va a hacer que cambie. Exactamente.
Exactamente. Cambian todos los hábitos de vida. Uno deja, por ejemplo, de fumar, deja de tomar, deja de comer carne, pero no por imposición ni porque sea prohibido, sino porque el cuerpo ya la rechaza. Okay. Los cuerpos internos están más purificados, y así como es arriba es abajo y como es adentro es afuera, si uno en el espíritu está más purificado, el cuerpo físico automáticamente se purifica, se descontamina y ya no quiere esas sustancias que le hacen mal. Pues ahí está contestado. Entonces, Ada, le agradezco mucho por llamarnos y gracias por su pregunta. Tenemos a Gerardo también que está listo por acá. Vamos a saludarle. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, Gerardo. Y quiero felicitarlos primeramente por su programa porque está muy interesante. Tengo como 2 semanas escuchándolo y ya no me salgo de la radio. No, pues bienvenido, te agradezco mucho eso y qué bueno que nos eches un telefonazo. ¿Cuál es tu pregunta para Sebastián? Sí, básicamente estoy hablando porque yo he tenido un problema desde que tengo uso de razón, quizás de los 9 años. Es un problema que tuve una experiencia. Yo soy de México y me gustaba mucho, o sea, sobre este tema para psicólogos y metafísicos. Y yo recuerdo una vez pasó algo muy grande donde yo nací, pues, y ocurrió la muerte de una persona. Yo en la desesperación, porque yo a esta persona yo la quería bastante, y no la encontraban. Entonces yo en mi desesperación me empecé a meterme en libros de oculto y cosas así. Y hice un ritual que me perturbó para siempre, porque a la persona que no la encontraban, yo en un sueño la miré dónde estaba y en qué forma estaba. Entonces, cuando yo dije dónde estaba, pues la encontraron de tal manera, pero entonces hubo sospechas de que yo sabía desde cuándo que estaba. Duré preso 2 años inocentemente hasta que se comprobó que yo no sabía, pero fue básicamente por esta experiencia que yo tuve. Sí. Pero ya después de todo eso ya no fui la misma persona, porque empecé a tener problemas en mis sueños y sentía como que me salía de mi cuerpo, y lo peor de todo, o sea, tengo problemas que si me enojo con alguna persona y todo, o sea, no quiero ni enojarme porque la otra persona con la que me enojo que tengo problemas le va muy mal. Y eso a mí no me gusta, porque a veces he amanecido con rasguños en el cuerpo o muy cansado, básicamente. O sea, y a veces siento como que eso que yo creo que a muchos les pasa, de que está en un lugar uno y ya uno como que ya sabe que ya estuvo, que ya pasó ese momento. Okay. Claro. Entonces... Y básicamente vos lo que quisieras es ver cómo podés resolver eso que te está pasando. Sí, básicamente, sí, por resolverlo. Porque... Perfecto, te cuento esto, y me sirve también para cualquier otra consulta que tengan por el estilo, en donde hayan pasado experiencias personales, sean traumáticas, sean difíciles, que parezcan imposibles de resolver. Y vuelvo sobre lo mismo que estuvimos hablando hace un ratito. El único poder que existe es el poder de cada uno de nosotros y de esa parte de Dios que cada uno de nosotros es. De esa divina presencia yo soy, que es como la llamamos, a esa parte de Dios que es nuestro espíritu. Ese es el único poder, la única inteligencia capaz de ayudarnos, capaz de resolver nuestros problemas, capaz de sacarnos de cualquier depresión, de cualquier pozo y de cualquier situación. Pero lo primero que tenemos que hacer entonces es conocer esa presencia y darle el reconocimiento, la autoridad y el poder para que actúe en nuestra vida. Eso es lo primero que hay que hacer y lo primero que ponemos en práctica en la metafísica. Okay. Tanto en el caso de esta persona como cualquier otra que haya tenido problemas o tenga problemas en su vida, para eso es que se dan las clases, para eso es que se dan las actividades semanales, porque en la metafísica no es escuchar un programa de radio y por media hora, 1 hora o lo que dure, y ya está, eso a uno le resuelve la vida. Lo que a uno le resuelve la vida es conocer toda esta verdad y ponerla en práctica, llevarla a la práctica en la vida de uno. Lo único que ustedes necesitan saber es que no hay absolutamente nada que sea imposible, no hay absolutamente nada que no se pueda resolver, no hay enfermedad que no se pueda curar, no hay limitación financiera de la que uno no pueda salirse. O sea, no hay imposibles. La única limitación nos la imponemos nosotros mismos. Okay. Entonces el primer paso que tenemos que dar adelante es decir, ok, yo quiero hacer algo, yo voy a hacer algo, yo quiero conocer estas enseñanzas y cambiar mi vida. Ok, Sebastián, entonces, ¿cómo le haría a la gente para contactarte o saber dónde estás? Bueno, yo estoy dando clases en este momento en la ciudad de Los Ángeles, pero también viajo por distintas ciudades e incluso por algunos países, con lo cual no tengo un domicilio fijo. Okay. Y para las personas que tengan acceso a internet,
eso es más fácil porque a donde quiera que vaya, a ciudad, país, a donde quiera que esté, el email siempre va a ser el mismo, que es metafisicalosangeles@hotmail.com. Metafísica Los Ángeles, todo junto. Todo junto, metafisicalosangeles@hotmail.com. Okay. De esa manera entonces me pueden contactar para ver si estoy dando clases o conferencias en la ciudad donde vivan, o en el país o donde sea. Y si no lo estoy haciendo, ver la posibilidad de ir a dar alguna conferencia próximamente. Cualquier pregunta acerca de metafísica, exacto, ahí estoy a disposición de ustedes. Bueno, entonces queremos agradecerte muchísimo, Sebastián, nuevamente que estuviste con nosotros en el programa. Muchas gracias a ti y a todos los que estamos trabajando aquí juntos. Realmente para mí siempre es un placer y me gusta mucho sobre todo hablar con la gente y que compartan sus inquietudes. Claro, yo creo que eso es lo importante, así que vamos a tenerte más adelante para seguir platicando siempre de estos temas de metafísica. Encantado. Y seguir platicando contigo. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar con nosotros en esta noche madrugada y compartir con nosotros pues esta información muy interesante respecto a la metafísica y otros puntos muy interesantes. Líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01800-681-1847. Bueno, con esto de las eras, así rapidísimo antes de irnos al corte, fíjense que los científicos han clasificado oficialmente los últimos 4.200 años como un periodo geológico separado en la historia de nuestro planeta. Estamos viviendo una época completamente nueva de la historia geológica conocida como la era megalayana, según dicen los geólogos. El periodo comenzó después de que una sequía mundial acabara con gran parte de la civilización humana, y la nueva clasificación por parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas divide el Holoceno en 3 subsecciones distintas: es groenlandiana, nortegripiana y megalayana, que es la que estamos viviendo en este momento. Así que si no comprendió muy bien los nombres, pues al ratito les repetimos la información, échele un vistazo en ambas páginas. ¿Me lo puede volver a repetir? Sí, ahorita repetimos. Vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando con todos ustedes en esta noche en el único y original programa de Los Desvelados. Los Desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos. No te vayas.